Hola a todos, ¿listos para otro Deep Dive con nosotros? Hoy nos sumergimos en el mundo del arte urbano anónimo. Ajá, Y específicamente vamos a estar hablando de The Photographer, de acuerdo. un artista callejero que ha estado activo en Valencia y Barcelona durante casi una década. Y Interesante. lo fascinante es que nuestra fuente principal para este Deep Dive es en realidad una entrevista que The Photographer hizo consigo mismo. Oh, wow. Así que creo que vamos a obtener algunas ideas únicas de eso. Sí, una oportunidad increíble para profundizar en la mente de un artista que ha elegido permanecer en el anonimato. Exactamente. Entonces, comencemos con lo básico. ¿De dónde viene esta icónica imagen de The Photographer? Bueno, todo comenzó con un autorretrato en 2011. The Photographer estaba en un baño de una casa abandonada frente a un espejo y Ok. tomó una foto de su silueta con su sombrero fedora. Interesante. Sin saberlo en ese momento, esa imagen se convertiría en su sello distintivo. Es increíble cómo una simple foto puede convertirse en algo tan reconocible. Entonces, ¿cómo llegó The Photographer al mundo del stencil y el paste up? Bueno, todo gracias a su amistad con el artista callejero mexicano Caras Urbanas, Ajá. quien es un maestro del stencil. En 2014, durante un festival de arte callejero en Valencia, The Photographer vio a Caras en acción y quedó completamente fascinado por la técnica. Ya veo. Un año después, asistió a un taller impartido por Caras y fue entonces cuando nació el primer The Photographer en una pared de la plaza de Pérez Escrich. Oh, genial. Entonces ese fue el punto de partida. Ese fue el Es el comienzo. comienzo de todo. Y su técnica ha evolucionado mucho desde entonces, ¿verdad? Absolutamente. Ha Ya. experimentado con una variedad de técnicas a lo largo de los años, desde stencils y pintura en aerosol, hasta pegatinas, azulejos, ladrillos, incluso piezas impresas en 3D. Wow, eso es bastante diverso. Sí, pero últimamente se ha centrado más en el lino grabado. Interesante. ¿Qué le llevó a eso? Dice que el lino grabado le da más control y originalidad. Lo ve como una forma de crear piezas únicas que no se pueden replicar fácilmente. Tiene sentido. Es como si estuviera llevando su arte al siguiente nivel. Exactamente. Ahora, una cosa que me llamó la atención es que The Photographer no asigna realmente un significado específico a su obra, deja que esté abierta a la interpretación. Sí, eso es deliberado. Es así. Quiere que los espectadores interactúen con el arte y saquen sus propias conclusiones. Me recuerda un poco a la campaña Obey de Shepard Fairey, Lo entiendo. donde la imagen en sí misma es un Wow. enigma y te hace pensar. Exacto. Se trata de provocar una reacción, iniciar un diálogo. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la gente a la obra de The Photographer? Quiero decir, dado que él no está dando un mensaje explícito. Bueno, ha sido recibido positivamente en general. Su obra se ha convertido en una vista familiar en las calles de Valencia, Barcelona, e incluso ha encontrado su camino en los hogares y pertenencias personales de las personas. Eso es genial. Entonces la gente realmente lo ha adoptado a pesar de su anonimato. Lo han hecho. Se ha convertido en un símbolo de anonimato, exploración urbana y la belleza de lo cotidiano. Y supongo que las redes sociales juegan un papel importante en eso. Enormemente Instagram, en particular, se ha convertido en la principal plataforma para que The Photographer comparta su trabajo y se conecte con su audiencia. Tiene sentido. Ya. Entonces, incluso sin revelar su identidad, todavía puede construir una comunidad y obtener retroalimentación. Sí, es una prueba de que el anonimato no tiene por qué ser una barrera para la conexión. Ahora, hablemos de los desafíos de trabajar como artista callejero clandestino. Seguro. ¿Cómo maneja The Photographer los riesgos involucrados? Bueno, es muy consciente de su entorno y toma precauciones para minimizar el riesgo de ser atrapado. Elige cuidadosamente sus ubicaciones, a menudo optando por lugares apartados o poco iluminados, y trabaja rápidamente en silencio. Supongo que también ayuda a que trabaje de noche. Por supuesto, la oscuridad le proporciona una capa adicional de protección. ¿Alguna vez ha tenido algún encuentro cercano? Sí, ha tenido algunas llamadas cercanas con vecinos vigilantes e incluso con la policía. Pero siempre ha logrado salirse con la suya con su ingenio rápido y comportamiento tranquilo. Suena intenso. Lo es. Describe su trabajo en la calle como una experiencia emocionante y liberadora. Puedo imaginarlo. Es una descarga de adrenalina, pero también implica un cierto nivel de riesgo. Entonces, ¿por qué permanecer en el anonimato? ¿Cuáles son los beneficios para The Photographer? Para él, se trata de quitar el enfoque de su personalidad y ponerlo en la obra de arte. ¿Ya veo? No quiere que su ego o su identidad se interpongan en el mensaje. Tiene sentido. También cree que el anonimato agrega una capa de misterio e intriga a su trabajo. Y lo protege de posibles repercusiones legales. Eso también. ¿Alguna vez has sentido la tentación de revelar su identidad? Ha hablado de luchar con eso.
Ha mencionado experimentar el síndrome del impostor, donde duda de su propio talento y siente que no merece el reconocimiento. Es interesante. Pero al final, los beneficios del anonimato superan los inconvenientes para él. Entonces, es un acto de equilibrio. Lo es. Mantener ese anonimato mientras todavía busca conectar con la audiencia. Exactamente. Pero hubo una instancia en la que The Photographer hizo una aparición pública, ¿verdad? Sí, en 2024 hizo una aparición sorpresa en un evento de arte urbano llamado Polinizados. Wow, eso debe haber sido un gran problema. Lo fue. Fue la primera vez que se mostró en público. ¿Qué lo llevó a hacerlo? Sintió que la causa, que era promover la sostenibilidad y la conciencia ambiental, era algo en lo que creía firmemente y que valía la pena romper su anonimato. Entonces fue una excepción a la regla, Exactamente. impulsado por su pasión por la causa. Así es. Sí, fue un momento poderoso y realmente generó muchas conversaciones sobre la naturaleza del anonimato en el arte. Exactamente. Hablando de conversaciones, The Photographer habla sobre el concepto de getting up en su entrevista. ¿Puedes explicarnos qué significa eso? Seguro. En el contexto del arte callejero, getting up se refiere al acto de hacer visible tu trabajo, como obtener reconocimiento y atención para tu arte. Entonces, no se trata solo de poner tu arte ahí fuera, sino también de asegurarse de que la gente lo vea. Correcto. Se trata de alcance e impacto. The Photographer también menciona la troupe Getting Up. ¿Quiénes son? El Getting Up son todas las personas que, a sabiendas o sin saberlo, ayudan a difundir la obra de The Photographer. Entonces, como las personas que comparten fotos de su trabajo en las redes sociales. Exactamente. Las personas que descubren sus piezas en lugares inesperados y les cuentan a sus amigos. Es como una red orgánica que ayuda a amplificar su arte. Sí, y es una parte crucial de su estrategia de Getting Up. The Photographer parece tener una forma única de compartir su arte. Habla de darlo gratis y hacerlo accesible para todos. Sí, tiene un fuerte compromiso de hacer que su arte sea accesible para todos, independientemente de su origen o situación financiera. Eso va un poco en contra de la norma en el mundo del arte, ¿no? Definitivamente. La mayoría de los artistas ven su trabajo como una mercancía, algo para ser comprado y vendido. Correcto. Pero The Photographer lo ve como un regalo o algo para compartir con la comunidad. Eso es realmente admirable. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo hace esto? Seguro. Ha realizado proyectos en los que distribuye postales con su obra de forma gratuita o esconde piezas en tiendas para que la gente las encuentre. Incluso ha creado instalaciones donde regala obras de arte originales a cualquiera que las encuentre. Eso es increíble. Me recuerda al movimiento del muro al bolsillo. Sí, muy similar. Yeah. Es esta idea de llevar el arte a la gente, hacer que sea parte de su vida cotidiana. Y The Photographer no es el único artista que hace esto, ¿verdad? No, hay muchos otros artistas callejeros, especialmente en España, que comparten esta filosofía. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Seguro artistas como Boa Mistura, Spy, El Tono y Pejac, todos se han involucrado en proyectos similares, creando arte para el disfrute público. Eso es genial. Es como si estuvieran construyendo una comunidad en torno al arte, rompiendo las barreras tradicionales entre el artista y el público. Exactamente. Se trata de hacer que el arte sea accesible y significativo para todos. Ahora, me imagino que trabajar como artista callejero, especialmente uno anónimo, puede ser bastante solitario. ¿Cómo maneja The Photographer ese aspecto? Menciona que valora el tiempo a solas que tiene en su estudio, donde puede concentrarse completamente en su trabajo. Ya veo. Pero también disfruta de las interacciones que tiene con otros artistas y con el público, aunque sean limitadas. Eso tiene sentido. Entonces es una mezcla de ambos, la soledad del proceso creativo y los momentos de conexión con los demás. Exactamente. Y hablando de otros, The Photographer ha colaborado con otros artistas, ¿verdad? Sí, ha trabajado con artistas como Calapatata, Movimientos Petrushas, Curiosity 2, para nombrar algunos. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos han colaborado? Bueno, por ejemplo, ha permitido que otros artistas incorporen su icónica imagen en sus propias obras, Oh, eso es genial. creando una especie de diálogo visual entre sus diferentes estilos. Es como si estuviera invitándolos a su mundo, permitiéndoles reinterpretar su trabajo. Exacto. Es una forma de colaboración muy abierta e interesante. Ahora, profundicemos en el concepto de arte callejero furtivo. ¿Cómo lo definiría The Photographer? Se basa en la definición de Javier Abarca, un experto en arte urbano, que lo describe como una actuación artística que tiene lugar en el espacio público por iniciativa exclusiva del artista y de forma libre de control externo, que responde a intereses no comerciales y cuyos frutos físicos, cuando los hay, son abandonados a su suerte. Eso lo resume bastante bien. Enfatiza la naturaleza espontánea y no comercial de este tipo de arte. Exactamente. Y The Photographer también establece una distinción entre el graffiti y el arte callejero furtivo,
¿Podrías explicar eso? Seguro, si bien ambos usan el espacio público como lienzo, sus orígenes e intenciones son bastante diferentes. ¿Cómo eso? El graffiti surgió de la cultura hip hop de los años 60 y 70 y a menudo se asocia con la territorialidad y la autopromoción. Correcto. El arte callejero furtivo, por otro lado, es un fenómeno más reciente Ya. y abarca una gama más amplia de estilos y mensajes. Y a menudo tiene un enfoque más social o político. Exacto. Se trata menos de dejar tu huella y más de iniciar una conversación o provocar un pensamiento. The Photographer habla sobre la influencia de la filosofía japonesa, del wabi-sabi en su trabajo. ¿Podrías profundizar en eso? El wabi-sabi es una estética japonesa que encuentra la belleza en la imperfección, lo impermanente y lo incompleto. Interesante. ¿Cómo se relaciona eso con la obra de The Photographer? Bueno, puedes ver rastros de wabi-sabi en su uso de materiales toscos, sus diseños minimalistas y su aceptación del desgaste natural que sus piezas experimentan en las calles. Ya veo. Entonces, no se trata de crear algo pulido, perfecto, sino de abrazar la belleza del proceso natural. Exacto. Se trata de encontrar belleza en lo inesperado, en lo efímero. The Photographer también menciona la teoría del rojo inesperado. ¿Qué es eso? Es una técnica que utiliza para hacer que su trabajo se destaque. En pocas palabras, implica usar un fondo rojo brillante para crear un fuerte contraste con la figura negra de The Photographer. Eso tiene sentido. El rojo realmente llama tu atención Lo hace. Es un color audaz y vibrante que crea una sensación de urgencia. y también ayuda a que el trabajo sea más memorable. Y exactamente. Es un uso inteligente del color y la composición para crear un impacto visual. Y hablando de impacto visual, The Photographer también habla sobre el concepto japonés de ema. ¿Podrías explicar eso y cómo se relaciona con su trabajo? Ema se refiere al espacio vacío o negativo en el arte. Es el espacio entre los objetos, los silencios entre las notas musicales, las pausas en una conversación. Ya veo. The Photographer utiliza ema en su trabajo para crear una sensación de equilibrio y armonía. Enfatiza el espacio vacío alrededor de la figura, lo que permite que respire y adquiera protagonismo. Entonces no se trata solo de lo que está ahí, sino también de lo que no está. Exactamente. El vacío no está vacío, está lleno de potencial, lleno de posibilidades, Es profundo. y es un elemento crucial en la obra de Photographer. Crea una sensación de misterio, intriga e invita al espectador a contemplar el espacio en sí. The Photographer tiene una visión muy específica de su arte y su accesibilidad. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, él cree firmemente que el arte no debe ser un privilegio, debe estar disponible para todos. Sus años trabajando a cambio de un salario le dieron una nueva perspectiva sobre el valor del tiempo, la libertad y la importancia de seguir tus pasiones. Tiene sentido. Quiere compartir su arte libremente sin las limitaciones de las transacciones comerciales. Esa es una postura admirable. ¿Y cómo traduce esa creencia en acciones? Bueno, como ya mencionamos, organiza proyectos donde regala su obra a la gente, la esconde en lugares públicos para que la encuentren. Correcto. También ha creado instalaciones interactivas donde anima a la gente a llevarse su arte a casa. Es como si estuviera desafiando la idea tradicional de la propiedad del arte. Exactamente. Se trata de romper las barreras y hacer que el arte sea una parte integral de la vida de las personas. Y ese espíritu de generosidad no se limita a él, ¿verdad? Hay otros artistas que comparten una filosofía similar. Absolutamente. Hay un número creciente de artistas callejeros que buscan democratizar el arte, hacerlo más accesible y significativo para un público más amplio. Me parece una tendencia muy positiva. Lo es. Es una señal de que el mundo del arte está evolucionando, volviéndose más inclusivo y orientado a la comunidad. Ahora, volvamos a los desafíos prácticos de ser un artista callejero clandestino. The Photographer debe tener algunas historias interesantes que contar sobre trabajar en las calles por la noche. Oh, sí, tiene muchas. Describe la experiencia como emocionante, llena de adrenalina, pero también arriesgada. ¿Puedes compartir algunos de esos momentos? Claro, él habla sobre cómo tiene que ser constantemente consciente de su entorno, siempre atento a las cámaras de seguridad, los vecinos curiosos y, por supuesto, la policía. Debe ser bastante intenso. Lo es. Pero también encuentra una cierta emoción en eso, en la naturaleza clandestina de lo que hace. Es como si estuviera jugando un juego constante del gato y el ratón con las autoridades. Exactamente. Y ese elemento de riesgo es parte de lo que hace que el arte callejero sea tan atractivo. Agrega una capa de peligro y emoción a todo. Definitivamente, no es para los débiles de corazón. Ahora, a pesar del anonimato, The Photographer ha logrado construir una comunidad considerable en torno a su trabajo. ¿Cómo hace eso? Las redes sociales han jugado un papel muy importante en eso, especialmente Instagram. ¿Tiene sentido? Le permiten compartir su trabajo con una audiencia global y conectarse con personas que aprecian su arte. Y también le proporciona una plataforma para comunicarse con sus seguidores, incluso sin revelar su identidad.
Exactamente. Crea una sensación de misterio e intriga, lo que solo se suma a su atractivo. The Photographer menciona haber experimentado el síndrome del impostor. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Seguro, el síndrome del impostor es esencialmente esta sensación de duda y la incapacidad de internalizar los logros de uno. Interesante. ¿Cómo se manifiesta eso en el caso de The Photographer? Bueno, a pesar de su éxito y el reconocimiento que ha recibido, todavía lucha con sentimientos de inseguridad y la sensación de que no es lo suficientemente bueno. Y eso es bastante común entre los artistas, creo. Lo es, y creo que es especialmente pronunciado en el caso de The Photographer, dado que ha elegido permanecer en el anonimato. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, sin una persona o identidad a la que adjuntar el éxito, puede ser difícil poseerlo realmente. Puede sentirse efímero, como si no fuera real. Tiene sentido. Entonces es una batalla interna constante entre su talento y sus dudas. Exactamente. The Photographer ha colaborado con otros artistas en varios proyectos. ¿Puedes contarnos más sobre esas colaboraciones? Claro, además de permitir que otros artistas usen su imagen en su trabajo, también ha participado en proyectos de murales a gran escala que involucran a múltiples artistas. Oh, wow. Por ejemplo, trabajó en un mural en el IES Sorolla que requirió mucha coordinación y trabajo en equipo. Eso es genial. Entonces, incluso si disfruta de la soledad de su proceso creativo, todavía reconoce el valor de la colaboración. Absolutamente. Y encuentra que puede ser una experiencia muy gratificante aprender de otros artistas y crear algo verdaderamente único juntos. Ahora, me pregunto sobre la postura de The Photographers, sobre la legalización del graffiti y el arte callejero furtivo. ¿Qué piensa de eso? Tiene una opinión bastante firme al respecto. Cree que legalizar estas formas de arte quitaría algo de su esencia, su atractivo. ¿Por qué cree eso? Bueno, para él, el elemento de riesgo, la ilegalidad, es una parte integral de la experiencia. Agrega una capa de emoción y adrenalina que no estaría presente en un entorno autorizado. Ya veo. Entonces se trata de la transgresión, de desafiar las normas sociales. Exactamente. Sí. Y esa transgresión es lo que hace que arte callejero sea tan poderoso, tan impactante. Tiene sentido. Pero también me pregunto si la legalización no abriría nuevas posibilidades, nuevas formas de expresión. Ese es definitivamente un argumento válido. Y The Photographer reconoce que hay beneficios potenciales para la legalización. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, podría conducir a más oportunidades de financiación y apoyo para artistas callejeros. Correcto. También podría ser que sea más seguro y accesible para una gama más amplia de personas participar. Esos son puntos válidos. Entonces, es un tema complejo con argumentos en ambos lados. Lo es. Y en última instancia se reduce a una cuestión de perspectiva y valores personales. The Photographer ha mencionado sus pensamientos sobre su legado. ¿Y cómo quiere ser recordado? ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro. Si bien no está obsesionado con la fama o el reconocimiento, sí espera dejar una huella duradera en el mundo. ¿Y cómo imagina que será esa huella? Aspira a ser recordado por su originalidad, su consistencia y su compromiso de hacer que el arte sea accesible para todos. Esos son objetivos nobles. Lo son. Y creo que ya ha logrado mucho en ese sentido. The Photographer también ha hablado sobre el impacto que espera tener en su ciudad natal de Valencia. ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Claro, sueña con que su trabajo se convierta en una parte integral del tejido cultural de la ciudad, un símbolo de creatividad e innovación. Eso es hermoso. Y también espera inspirar a otros a perseguir sus pasiones, sin importar cuán poco convencionales sean. Entonces se trata de dejar un legado que va más allá de su propio arte. Exactamente. Se trata de hacer una diferencia en el mundo, de inspirar a otros y de hacer que el arte sea una fuerza para el bien. The Photographer también ha incursionado en el mundo de la señalética falsa, especialmente en Barcelona. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Seguro. La señalética falsa implica crear señales que imitan las señales oficiales, pero que transmiten mensajes humorísticos, subversivos o absurdos. Eso suena divertido. Lo es. Es una forma de jugar con el espacio público, de desafiar nuestras expectativas y de hacernos cuestionar la autoridad de los signos. The Photographer ha colaborado con otros artistas en este tipo de proyectos, ¿verdad? Y ha trabajado con artistas como Fitimoyas en Valencia y Nicolás en Barcelona, quienes son conocidos por sus ingeniosas intervenciones de señalética. Es como si estuvieran pirateando la ciudad, inyectando un poco de humor y absurdo en nuestra vida cotidiana. Exactamente. Y es una forma muy efectiva de llamar la atención sobre los problemas sociales, de hacernos pensar de manera diferente sobre nuestro entorno. Entonces, es una combinación de arte, activismo y comentario social. Exactamente. Es una forma muy poderosa de expresión. Y con esa nota de arte subversivo y humor urbano, tomaremos un breve descanso. Pero quédense con nosotros porque todavía hay mucho más que explorar en el mundo de The Photographer cuando regresemos. De vuelta en The Deep Dive,
Continuando con nuestra exploración del escurridizo pero impactante mundo de The Photographer. Un artista que realmente desafía nuestras nociones de fama y reconocimiento en el mundo del arte. Exacto. Antes de la pausa, estamos hablando sobre la señalización falsa y cómo juega con el espacio público. Sí, una forma divertida y subversiva de arte. Ahora, cambiemos de marcha y hablemos sobre el futuro de The Photographer. ¿Hay algún proyecto próximo del que pueda contarnos? Bueno, una cosa emocionante en proceso es un libro. Un libro, eso es genial. ¿Qué tipo de libro es este? Está siendo creado en colaboración con la editorial El Dr. Sachs. Interesante. ¿Y cuándo podemos esperar verlo? Se espera que se publique a finales de este año. Entonces, ¿será como un álbum de sus obras o algo así? No del todo. En realidad será más una colección de textos. Ah, entonces, escrito sobre su trabajo. Exactamente. Habrá piezas escritas por el propio The Photographer, reflexionando sobre su arte, su proceso y su filosofía. Oh, genial. Entonces, profundizando en su mente. Sí, y también incluirá textos de otros autores que han escrito sobre The Photographer y su impacto en la escena del arte urbano. Eso suena fascinante, como tener diferentes perspectivas sobre su trabajo. Precisamente, la idea es explorar el arte de The Photographer desde múltiples ángulos, yendo más allá de lo visual. Me encanta eso. ¿Ah? Y supongo que también habrá imágenes de su trabajo en el libro. Por supuesto. El libro estará bellamente ilustrado con fotografías de sus diversas piezas a lo largo de los años. Eso será un placer para la vista. Pero tengo curiosidad. ¿Qué pasa con la primera edición de este libro? ¿Hay algo especial al respecto? Ah, sí, la primera edición vendrá con una sorpresa especial. Oh, ¿cuál es? Cada copia incluirá un lino grabado original, estampado a mano y firmado por The Photographer en papel de arroz de alta calidad. Wow, eso es increíble. ¿Un pedazo de su arte justo ahí en el libro? Sí, una edición realmente única que lo convierte en un artículo de colección. Eso sin duda hará que los coleccionistas de arte vaben, pero supongo que esas primeras ediciones tendrán un precio elevado. No, aquí está la otra cosa especial. The Photographers insisten en que el libro, incluidas las primeras ediciones con la impresión, sean asequibles para todos. ¿En serio? Eso es sorprendente, considerando el valor de una impresión original. Lo sé, pero él realmente quiere hacer que su arte esté disponible para la mayor cantidad de gente posible, no solo para aquellos que pueden permitírselo. Eso es admirable. Realmente se mantiene fiel a sus principios. Absolutamente. Ahora, pensando en el panorama general, ¿cómo imagina The Photographer que su trabajo sea recordado en el futuro? Él no busca la fama o el reconocimiento personal, pero sí le interesa la idea de dejar un legado duradero. Ya veo. Ujú. Entonces, ¿cómo quiere que la gente lo recuerde? Bueno, espera que su trabajo se convierta en un símbolo de su ciudad natal, Valencia. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo de creatividad, innovación y la búsqueda de tus sueños, sin importar cuán poco convencionales sean. Eso es hermoso. Realmente quiere tener un impacto positivo en su comunidad. Sí, y también espera que su historia inspire a otros a pensar fuera de la caja, a desafiar las normas y a perseguir su pasión sin miedo. Entonces no se trata solo de su arte, sino también del mensaje que transmite. Exactamente. Se trata de inspirar a otros, de hacer una diferencia en el mundo. Y en base a lo que hemos discutido hoy, creo que ya ha logrado eso. Estoy de acuerdo. Su arte ha tocado a tanta gente y su historia es realmente inspiradora. Y así concluimos nuestra inversión profunda en el mundo de The Photographer, Un artista verdaderamente enigmático y reflexivo. que nos ha mostrado que el arte puede prosperar en el anonimato, que la belleza se puede encontrar en lugares inesperados y que el espíritu de generosidad puede tener un impacto profundo. En un mundo obsesionado con la autopromoción y el reconocimiento, la historia de The Photographer es un poderoso recordatorio de que a veces los mensajes más fuertes provienen de quienes permanecen en las sombras. Los animamos a buscar el trabajo de The Photographer en sus propias ciudades, apreciar la belleza del arte callejero anónimo y considerar el impacto que el arte puede tener en nuestras vidas. Y quizás al hacerlo también nos inspiremos para abrazar nuestra propia creatividad y hacer una diferencia en el mundo a nuestra manera. Hasta la próxima y que la chispa de inspiración